Soy Fernando Aguilar, tengo 53 años, soy sociólogo. Mi vínculo con Iztacalco tiene que ver con mi madre y su familia, quienes llegaron hace más de 70 años a la colonia de La Cruz, Cuyuya, en la alcaldía. En esa colonia pasé una parte importante de mi infancia y actualmente mi familia sigue viviendo ahí. En esta ocasión quiero comentarles el capítulo número 18 del libro Gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en unos cuantos días dejará su cargo. El libro en su conjunto, estoy seguro, en algunos años será un documento histórico imprescindible para el estudio de este fascinante periodo de la vida que nos ha tocado vivir. Así es que lo primero que me gustaría hacer es una invitación a que leamos el texto. Es un libro largo, pero de lectura muy ágil. En él vamos a encontrar elementos que nos permitan identificar la visión del dirigente que en el 2018 encabezó, junto con millones de personas, la hazaña de romper la hegemonía del PRI e iniciar una transformación que yo llamo desde abajo, no como esa que ocurrió en el año 2000 con la llegada de Fox, una transición que solo benefició a unos cuantos y que empobreció a millones de mexicanos. En este capítulo, el capítulo 18 llamado El gobierno de la transformación, básicamente podría responderse a la pregunta de cuáles son las principales acciones que caracterizan al gobierno de la 4T y cuál es la brújula ética y política que debería de guiar esa transformación. Ya entrados en el capítulo, antes de iniciar el recuento de las acciones de su gobierno, Andrés Manuel nos recuerda de dónde surge la idea de una cuarta transformación. Como el presidente lo ha mencionado múltiples veces en diferentes espacios, la idea de la cuarta transformación está relacionada con tres momentos importantes de la historia de nuestro país. La independencia de México, cuya revolución permitió el surgimiento de la nación soberana que hoy conocemos. La reforma, que permitió la separación de la Iglesia y del Estado y que culminó con la restauración de la República tras la expulsión de los invasores franceses que apoyaron a Maximiliano, y la Revolución Mexicana, cuyos orígenes se encuentran en la injusticia social y la falta de democracia que caracterizó la dictadura porfirista. La cuarta transformación, nos dice en ese capítulo el presidente, es el movimiento popular que tiene por objetivo dejar atrás los más de 30 años de neoliberalismo impuesto por una minoría, periodo que tuvo como consecuencias fundamentales el debilitamiento del papel del Estado, la venta, cuando no el obsequio de los bienes públicos a privados y sobre todo el incremento de la pobreza y la desigualdad a la que fueron condenados millones de mexicanos durante ese periodo. Este capítulo hace la descripción de un conjunto de acciones de gobierno que tienen como eje fundamental dos elementos fundamentales: el combate a la corrupción y a la impunidad. Así, Andrés Manuel nos platica en una primera parte del capítulo desde la manera en que se atendió el huachicol del combustible al inicio de su gobierno, la batalla que tuvo que librar en contra de los contratos leoninos que los anteriores gobiernos del PRIAN impusieron a la administración pública en temas como los proveedores privados de medicamentos. Recordemos que apenas 10 grandes empresas proveían el servicio de contratos para la asignación directa de medicinas. También nos recuerda los contratos de los servicios carcelarios. Fíjense, cárceles en renta que habían construido privados y que al terminar esos contratos pasarían a ser propiedad de los mismos privados. Curiosamente, esos privados también son dueños de medios de comunicación, de periódicos, de estaciones de radio. También nos recuerda la batalla que tuvo que librar el gobierno contra los contratos de gasoductos, gasoductos que habían construido privados y que no funcionaban debido a que tampoco se construyeron las termoeléctricas a las que esos gasoductos tendrían que suministrar el combustible. Pero aunque no funcionaban esos gasoductos, el gobierno tenía que pagar una renta, es decir, pagaba dinero por gasoductos que no están funcionando, que no estaban en ese momento funcionando. Más adelante, AMLO nos describe los esfuerzos de su gobierno por imponer la idea de la austeridad republicana,
empezando por el principio de que ningún funcionario debería ganar más que el presidente, en tanto que este es el funcionario con la mayor responsabilidad en la administración pública. Y finalmente, a partir de una breve descripción del Plan Nacional de Desarrollo que su gobierno propuso y que recuperó el mandato constitucional que el Estado tiene para dirigir, promover y encauzar el desarrollo, AMLO describe las acciones gubernamentales de la 4T en materia de infraestructura, desde el Tren Maya, el tren transísmico, el recién inaugurado tren Toluca a Ciudad de México, las dos refinerías que se construyeron, Dos Bocas y la compra de, perdón, la refinería que se construyó en Dos Bocas y la compra de la refinería de Deer Park, la recuperación del lago de Texcoco, para en esta parte del capítulo finalmente hacer un recuento de su política social, las pensiones para los adultos mayores, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, la creación del sistema de universidades Benito Juárez, la reducción de la pobreza. En fin, el capítulo me parece un buen resumen de las principales acciones de su gobierno, que tarde que temprano tendrán que ser analizadas con una visión de mediano y de largo plazo. Sin embargo, creo que lo que más me gustó del capítulo es la reflexión ética y política que el aún presidente hace y que debería de ser referente para Morena como partido y como movimiento, y en general para la cuarta transformación como proyecto. Aquí me permito citar un párrafo del presidente. Dice AMLO en alguna parte de este capítulo: ser de izquierda es anclarse en nuestros ideales y principios. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta. En cambio, si nos desdibujamos, iremos sin remedio al fracaso. Más adelante, AMLO sostiene: la política es un imperativo ético. El político debe, por convicción, representar a algo y a alguien. Es decir, debe de tener una causa y tomar partido por una persona, una clase, un estrato o un sector, sin que ello lo lleve a excluir, ignorar o a atropellar a quienes no piensan como él. Vaya párrafo el que escribió hace apenas un año y medio el presidente y que cobra vigencia si uno piensa a los acontecimientos que hoy están ocurriendo en nuestro país. Bueno, el asunto es que en unos cuantos días tendremos que comenzar a pensar el obradorismo ya sin el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el texto de Gracias se vuelve en este sentido un referente indispensable. Los invito nuevamente a leerlo, a discutirlo colectivamente con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Solo así podremos tener un juicio crítico y aportar a este proceso de transformación inédito que estamos viviendo, insisto, nuestra generación. Muchas gracias.